La carne recuerda. Daniel salió del quirófano con el pulso estabilizado y una sensación de ligereza que tomó como alivio, mientras el corazón nuevo marcaba un ritmo firme y constante que se imponía con una precisión casi familiar, y la recuperación, rápida y sin complicaciones, lo devolvió a su vida con la misma forma de actuar de siempre, sin detenerse a pensar de dónde venía aquello que ahora lo mantenía en pie. Mientras conducía sin un destino claro, con la mente dispersa en pensamientos que no llegaban a asentarse, una casa en venta rompió ese ritmo sin que él supiera por qué, obligándolo a reducir la velocidad hasta detenerse frente a una fachada que a simple vista no tenía nada especial y sin embargo le resultaba extrañamente familiar, una sensación que no venía de la memoria, sino del propio cuerpo, impidiéndole seguir adelante y dejándolo allí, inmóvil, con la impresión de estar reconociendo algo que nunca había vivido y que aún así sentía como suyo. La jornada de puertas abiertas encajó en esa decisión con una naturalidad inquietante, de modo que cruzó el acceso y dejó que una agente inmobiliaria ordenara el espacio con datos y explicaciones, metros, distribución, la desaparición del propietario y la venta precipitada, que Daniel siguió durante unos segundos antes de que su atención se desprendiera de aquella voz, permitiendo que el cuerpo asumiera el recorrido con una precisión que no necesitaba indicaciones, girando antes de ver la esquina, abriendo puertas sin detenerse, evitando desniveles sin haberlos medido. En la cocina, su mano se apoyó en la encimera y los dedos recorrieron un punto concreto, deslizándose sobre el mármol como si buscaran un pequeño desperfecto que no sabía que estaba allí, pero que su cuerpo reconocía como la marca de un golpe, la sensación de algo que se había caído y había dejado señal. Y fue entonces cuando una presión leve se instaló en su pecho, como una señal interna que no necesitaba explicación, empujándolo a seguir adelante sin cuestionar de dónde venía. El acceso al sótano apareció al final de un pasillo estrecho y se impuso en su atención de una forma que no necesitaba explicación, fijándolo en una puerta que no destacaba por nada visible y que aún así parecía esperar a ser abierta, de modo que comenzó a bajar mientras la luz se iba apagando poco a poco. El sonido se volvía más lejano y el aire empezaba a sentirse más denso, hasta detenerse frente a una pared que a simple vista parecía limpia, pero cuya superficie su cuerpo reconoció sin esfuerzo, guiando su mano hacia un punto concreto, donde el contacto provocó un leve movimiento, seguido de un golpe seco que rompió el silencio, dejando al descubierto una abertura que daba la sensación de haber llegado a ella en el momento justo, y al cruzar el umbral, las marcas en el suelo y las herramientas colocadas con un orden preciso dejaron claro para qué servía aquella habitación, mientras el aire mantenía una sensación pesada, como si lo ocurrido allí no hubiera terminado de desaparecer. La reacción fue inmediata, con las rodillas cediendo y la espalda inclinándose en un ángulo exacto, los brazos tensándose hasta quedarse fijados en una posición que no había elegido y que aún así se ejecutaba con una precisión imposible de cambiar. La luz cambió y el ambiente se volvió más denso, como si algo invisible ocupara el espacio con una presencia firme. En ese momento, las imágenes dejaron de ser fragmentos sueltos y empezaron a encajar con una claridad insoportable, formando una escena completa en la que dos figuras se movían sin dejar lugar a dudas. Una de ellas llevaba ropa sucia, manchada y desgastada, pero sus manos estaban limpias y seguras, y los instrumentos quirúrgicos que utilizaba
estaban completamente impecables, manejados con una precisión fría que contrastaba con su aspecto, mientras la otra figura permanecía inmovilizada sobre una mesa, sujeta de forma que no podía moverse, con el torso descubierto y la piel expuesta bajo una luz fija que no cambiaba. Y en ese contraste entre desorden y control, todo se desarrollaba con una claridad que Daniel reconocía en cada gesto y cada movimiento, como si ya lo hubiera vivido antes. En ese instante, Daniel entendió lo que estaba ocurriendo, sintiendo cada detalle desde dentro, como si ese dolor siempre hubiera sido suyo, y comprendió con una claridad absoluta que aquel corazón no había llegado a él de forma voluntaria, que había sido extraído tras un secuestro y dentro de un tráfico de órganos llevado hasta el final, y que su decisión de pagar por lo privado, por lo rápido, por lo que creía más seguro, lo había llevado directamente hasta ese punto, obligándolo ahora a cargar con algo que ya no podía apartar de sí. Cuando el proceso llegó a su punto final, la voz apareció con una claridad total, sin sonido, directa en su mente, imponiéndose sin dejar espacio para reaccionar. Ahora te toca vivir con esto. Y en ese mismo instante, todo terminó de golpe. El aire volvió a entrar con normalidad. La tensión desapareció de su cuerpo y pudo incorporarse, quedándose en una habitación que seguía intacta, con los objetos en su sitio y la luz sin cambios, como si nada de lo ocurrido hubiera dejado huella en el espacio. Salió del sótano y cruzó la casa sin detenerse, mientras la agente retomaba su discurso como si nada hubiera pasado, siguiendo con las mismas palabras y el mismo tono. Daniel asintió sin prestar atención, salió al exterior y llegó hasta el coche, dejando que sus manos encontraran el volante con un pequeño retraso que ya no podía ignorar, mientras su respiración se iba calmando poco a poco, aunque sin llegar a estabilizarse del todo, y la casa quedaba atrás en la distancia, sin desaparecer de su mente. Esa noche, el cristal de la ventana le devolvió una imagen que encajaba en cada detalle, con la postura alineada y la luz sin cambios, pero atravesada por una quietud extraña que dejaba el rostro inmóvil durante demasiado tiempo, más de lo que debería en una presencia viva. Esa sensación empezó a aparecer en los gestos más simples, con una precisión incómoda, de modo que al coger una cuchara notaba una presión en los dedos que no encajaba con el movimiento, y al mirarse en el espejo surgía una ligera diferencia entre lo que hacía y lo que veía, una separación mínima que no rompía la imagen, pero que la volvía extraña, dejando pequeños desajustes que se repetían una y otra vez con una constancia inquietante. Entre ellos, esa presión en el pecho que siempre volvía al mismo punto. El descanso dejó de servirle y el silencio empezó a hacerse más pesado, llenando cada espacio y afectando a su forma de decidir, que poco a poco se fue desviando hasta el punto de que ya no parecía estar guiada por su propia voluntad. Los negocios quedaron a medias, las llamadas dejaron de responderse y todo lo que había construido empezó a venirse abajo sin que ocurriera nada concreto que lo provocara, mientras Daniel dejaba que ese deterioro avanzara, sin fuerza para detenerlo ni una razón clara para hacerlo. Hasta que un día, frente al espejo del dormitorio, la imagen se quedó completamente quieta, demasiado estable, y en esa quietud ocurrió algo mínimo que lo cambió todo. La mirada se adelantó una fracción de segundo y la expresión empezó a formarse antes de que él pudiera sentirla, dibujando una leve curvatura en los labios que no le pertenecía. En ese instante lo entendió sin tener que pensarlo. Aquello no era una carga ni un recuerdo, era alguien que seguía ahí,
Alguien que no había desaparecido en el momento de la extracción y que ahora estaba dentro de él, ocupando su cuerpo por completo, mientras el corazón seguía latiendo con una precisión perfecta que ya no sentía como suya. Y en ese instante perdió el control por completo. Su cuerpo empezó a moverse sin él, girando, colocándose frente al espejo, manteniendo esa expresión con una calma que no podía romper, mientras Daniel quedaba atrapado dentro, consciente, sintiendo cada movimiento, pero sin poder detenerlo. Intentó reaccionar, forzar un gesto, recuperar el control, pero nada respondía, porque cada acción dependía de algo que avanzaba con una seguridad absoluta, ocupando cada decisión hasta que comprendió, demasiado tarde, que aquello no había llegado para quedarse a su lado, sino para ocupar su lugar. Si este relato te ha dejado esa sensación incómoda que no se va, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte lo que viene. Aquí no todo termina cuando acaba el vídeo. Si te ha gustado, compártelo y déjame en comentarios qué parte se te ha quedado dentro. Me interesa saber hasta dónde te ha afectado. Nos vemos en el siguiente.